Hola, buen día. Mi nombre es Itlali Noemí Herrera Montaño. Soy alumna de la carrera de abogado semiescolarizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy presento mi podcast de la materia de Derecho Romano, impartida esta clase por la doctora Rosalinda Mariscal Flores. Formo parte del grupo de primero B y soy del equipo número 7. Conformado por mis compañeros de equipo Marisa Velázquez y José Marín Aro y su servidora. Bienvenidos a este episodio en donde exploraremos el fascinante mundo del procedimiento en el derecho romano, una de las bases principales en el sistema jurídico moderno y cómo fue que evolucionó en el tiempo. Para el día de hoy, les hablaré de su evolución, las partes que intervenían y los diferentes tipos de procedimientos que marcaron la historia del derecho. Comencemos. El derecho romano tiene una estructura muy compleja y sus procedimientos han sido la base para el desarrollo de muchos de los principios procesales actuales. ¿Qué es el sistema procesal en el derecho romano civil? No solamente estaba basado por un conjunto de reglas y normas y formalidades, era utilizado para resolver disputas entre ciudadanos o algún tipo de conflicto que ayudara a tener una armonía más en sociedad. Se podía dividir en dos fases principales: in iure, que es igual a antes el magistrado, y esta fase se desarrollaba ante un magistrado, quien actuaba como el encargado de asegurar el procedimiento que se llevará a cabo según las normas. En este contexto, las partes del litigio presentaban sus demandas y sus defensas. El magistrado no emitía una sola sentencia a esa fase, sino que se limitaba a establecer condiciones para el juicio. La segunda fase era apud iudicem, ante el juez. Si el caso procedía, el magistrado designaba a un juez privado para que tomara la decisión. El juez actuaba como un árbitro, quien debía analizar las pruebas y dictar una sentencia. En esta fase, las partes podían presentar testigos y otros elementos de prueba que pudieran ayudar. Este sistema se basaba en una clara división entre las dos fases procesales y fue evolucionando con el tiempo hacia el procedimiento más complejo con el tiempo. Las partes involucradas en el proceso romano eran el demandante, que es el actor, y el demandado, que era conocido como reus. La parte actora iniciaba la demanda, mientras que la parte demandada debía defenderse. A lo largo de la historia romana se dio la importancia entre los representantes legales o los apoderados, que representaban a las partes en el juicio. El actor era la persona que iniciaba la acción judicial. Su papel era demostrar que tenía el derecho de reclamar lo que se le solicitaba y que por otra parte el demandado estaba en falta. El reus, a diferencia del otro, era la parte en contra, la cual se ejercía a la acción. Su función era defender su posición en el proceso, negando las acusaciones o demostrando que el demandante no tenía fundamento para su acción. A medida que avanzó el derecho romano, los roles se fueron sofisticando y surgieron diversas figuras procesales como los apoderados o los intérpretes de la ley. Los jueces y magistrados. En el derecho romano existían dos tipos de principales autoridades que supervisaran los procesos. Una recibía el nombre de magistrados. Estas eran figuras de gran autoridad como los cónsules, los pretores o los ediles. Los magistrados no eran jueces de forma permanente, sino que su función era más bien administrativa o ejecutiva. Por ejemplo, el pretor se encargaba de la fase inicial de un juicio,
pero no emitía la sentencia final. Entonces, los jueces eran designados para decidir el caso como segunda fase del juicio, es decir, los jueces no eran profesionales en el derecho, sino que eran ciudadanos comunes que actuaban de forma temporal. Sin embargo, su función era importante, ya que eran los encargados de aplicar las leyes a los hechos en el caso. Los procedimientos de acciones de ley fue un procedimiento procesal más antiguo en el derecho romano, y este se basaba en una serie de acciones legales formales para hacer valer los derechos de las personas. Este procedimiento consistía en que las acciones de ley específicas que no admitían apelación y que implicaban un conjunto de reglas estrictas y formales, la parte que iniciaba en el proceso debía seguir un conjunto específico de rituales, en las cuales se incluían la invocación de ley, el juramento de los testigos y la presencia de un magistrado. Este procedimiento fue reemplazado paulatinamente por el procedimiento formulario, más flexible, que ofrecía más espacio a la argumentación y la prueba. El procedimiento formulario. Este fue una evolución en el sistema procesal romano que introdujo más flexibilidad y menos formalismo. Consistía en un proceso escrito que incluía una serie de formularios estandarizados para presentar la demanda y la defensa. Este sistema se utilizaba para una variedad de acciones civiles, incluyendo demandas de propiedad y deudas. El magistrado desempeñaba un papel más activo, evaluando las demandas y defensas, a partir de las solicitudes presentadas que se le designaba en un caso. Los procedimientos extraordinarios. Estos eran mecanismos legales especiales que se aplicaban a situaciones fuera de lo común. Estos procedimientos no se seguían las reglas generales del derecho romano, sino que se utilizaban para situaciones excepcionales. Algunos casos, como por ejemplo cuando eran órdenes del magistrado que se dictaban en los casos urgentes para evitar daños inmediatos. Los interdictos eran una forma de protección provisional y podían ser solicitados por cualquier ciudadano. Un procedimiento utilizado es el de acciones in usure cessio. Este procedimiento era para transferir la propiedad en un acto solemne de renuncia. El cautio también era un mecanismo que exigía una garantía para evaluar que una persona incumpliera sus obligaciones. Estos procedimientos fueron esenciales para garantizar la justicia y situaciones que no encajaban en los procedimientos ordinarios. La clasificación de acciones. Las principales categorías por las que se clasificaban eran acciones del derecho civil. Estas acciones estaban basadas en el derecho civil estricto y se referían a derechos personales y reales. Se utilizaban en situaciones en las que la parte violaba directamente el derecho de la otra, por ejemplo, una acción para reclamar una restitución de una propiedad o alguna cosa así. Para punto número 2 tenemos las acciones del derecho honorario. Estas acciones surgieron del pretor, quienes las utilizaba para resolver disputas en el contexto de las leyes de honor. Acciones reales. Estas buscaban proteger los derechos sobre los bienes como la propiedad, la posesión o el usufructo. Las acciones personales. Estas se utilizaban para resolver disputas entre las personas sobre las deudas u otras obligaciones personales. Y por mi parte esto sería todo sobre los procedimientos. Con su complejidad y profundidad permiten adaptarse a las necesidades de la sociedad en crecimiento de la antigua Roma y lo que hoy es conocido como la actualidad.